Venezolano asesina brutalmente a una polaca. Mientras una joven polaca regresaba a casa tras concluir su jornada laboral, fue interceptada en plena vía pública por un ciudadano venezolano. El encuentro se tornó violento, y la víctima, en estado de desesperación, pidió ayuda mientras luchaba por sobrevivir sin ojos. Murió 2 semanas después del hecho en el hospital. El incidente, ocurrido en una ciudad tranquila de Polonia, ha generado conmoción nacional, movilizando a la ciudadanía, autoridades locales y medios internacionales ante la gravedad de lo sucedido. En la madrugada del miércoles 12 de junio de 2025, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, Klaudia Karkowska, una joven universitaria polaca de 24 años, se dirigía a su hogar en la ciudad de Torun después de terminar su jornada laboral. Caminaba por el Parque Glasgow, una zona que suele ser tranquila pero que a esas horas estaba desierta. Fue en ese momento cuando, inesperadamente, fue abordada por un joven de 19 años identificado como Jomaker, de nacionalidad venezolana. Según informes policiales y testigos, el atacante se encontraba bajo los efectos del alcohol y actuó con extrema violencia. El agresor intentó someterla con fines sexuales. En su intento de eliminar cualquier posibilidad de ser identificado, comenzó a apuñalarla con brutalidad. Las heridas se concentraron en el cuello, rostro, pecho y cabeza, e incluso en los ojos, con intención de cegarla y que la chica no pudiera reconocerlo. Pese al estado crítico en que quedó, Klaudia logró pedir auxilio, y sus gritos alertaron a vecinos de la zona que se acercaron rápidamente al lugar. La intervención de estos ciudadanos fue clave para que el agresor huyera y dejara a Klaudia en paz. Aunque, el agresor fue detenido a pocos metros del sitio por la policía local gracias a la colaboración de los testigos. Klaudia fue trasladada de emergencia al Hospital Universitario de Torun, donde ingresó en cuidados intensivos en estado crítico. En los días siguientes, médicos y personal hospitalario lucharon incansablemente para estabilizarla. Su caso generó preocupación en la comunidad, especialmente entre estudiantes y docentes, pues era conocida por su dedicación académica y su participación en actividades culturales. A pesar de todos los esfuerzos médicos, el viernes 27 de junio de 2025 a las 9:15 de la noche, Klaudia falleció a causa de la gravedad de sus heridas. La noticia de su muerte conmocionó profundamente a la sociedad polaca. En las horas siguientes, el Parque Glasgow se convirtió en un lugar de duelo. Estudiantes, profesores, vecinos y desconocidos comenzaron a acercarse al sitio del ataque para rendir homenaje. Se encendieron velas, se colocaron flores y se dejaron mensajes escritos en papel y cartulina con expresiones de amor, rabia e indignación. El caso tomó fuerza en redes sociales, con millones de usuarios compartiendo su historia y exigiendo justicia por lo ocurrido. El mismo día del ataque contra Klaudia, la Fiscalía Regional de Torun emitió un comunicado oficial en el que se confirmó que el sospechoso se encuentra detenido desde el momento del crimen y enfrenta cargos por homicidio agravado, tentativa de violación y lesiones con ensañamiento. De ser hallado culpable, podría recibir cadena perpetua bajo las leyes penales polacas. El móvil del crimen aún está en investigación, aunque la hipótesis principal apunta a una motivación sexual. Las autoridades han ordenado peritajes psiquiátricos al agresor, análisis toxicológicos, revisión de antecedentes migratorios y cotejo de pruebas forenses para fortalecer el caso. El ciudadano venezolano de 19 años se encontraba en situación regular en Polonia y estaba visitando a su familia que vive en dicho país. Mientras el proceso judicial avanza, el asesinato de Klaudia ha generado un intenso debate en la opinión pública. Algunos sectores han cuestionado los controles migratorios, mientras que otros han enfocado la discusión en la necesidad de mejorar la seguridad nocturna, la educación en igualdad de género y los protocolos de protección para mujeres en espacios públicos. El domingo 6 de julio de 2025, a las 4 de la tarde, se llevó a cabo una marcha silenciosa en Torun que reunió a más de 10.000 personas. La manifestación comenzó en la histórica plaza del Mercado Viejo y avanzó por las calles principales hasta llegar al Parque Glasgow, donde se hizo un memorial. La marcha fue convocada por organizaciones feministas, estudiantes universitarios y colectivos ciudadanos.
Los asistentes vestían ropa blanca, llevaban velas encendidas y carteles con frases como justicia para Claudia, nunca más, y seguridad para todas. Se guardó un minuto de silencio al final del recorrido, y varios familiares de Claudia pronunciaron palabras conmovedoras ante la multitud. La manifestación, pacífica y profundamente simbólica, no solo rindió homenaje a Claudia, sino que también se convirtió en un llamado nacional para establecer medidas más firmes contra la inmigración masiva. La indignación aumentó aún más cuando, el mismo día de la marcha, se produjo otro crimen violento. Un ciudadano colombiano asesinó a un hombre polaco de 41 años cerca de un bar en la ciudad de Nowy, lo que provocó nuevas protestas y reforzó el reclamo por mayor control fronterizo. Los manifestantes exigieron no solo justicia para las víctimas, sino también acciones concretas del gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos polacos y frenar los casos de violencia vinculados a migrantes irregulares. ¿Crees que debe haber mayor control migratorio en todos los países o es una medida xenófoba? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos. Activa la campana de notificaciones para que te avise de un nuevo episodio de Suceso Criminal.